Te bendecimos, te exaltamos, mi Dios, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que seas tú estableciendo tu orden, Señor, en esta llamada. Te pedimos, mi Dios, que toda conexión de Wi-Fi, que se normalice, Señor, mientras estemos acá, Señor, apartando este tiempo para ti. Señor, pedimos que tú uses a tu Hijo de una manera especial, que tú honres el tiempo que Él está escogiendo para compartir, Señor, y impartir, Señor, tu palabra y lo que tú has puesto en su corazón, que nuestros corazones, que nuestras mentes, mi Dios, puedan estar listos para recibir. Señor, oramos en contra de cualquier distracción, cualquier cosa, mi Dios, que se quiere oponer a lo que se va a impartir en esta tarde. Te damos gracias, Señor, y te honramos, te glorificamos en esta tarde. Me gustaría que me asistas buscando la porción de la palabra y la leas para nosotros en Hebreos capítulo 10. Específicamente, por favor, léeme el verso 27, estos versos del final. Hebreos, si te es posible, Hebreos capítulo 10, versos 27 hasta el final. Si te es posible, por favor. Mientras les comparto que cuando nos llegó la solicitud de invitación, el Señor puso en mi corazón tratar este tema que previamente ya lo había discutido, sobre la necesidad de nosotros perseverar como creyentes en el tema más importante, la mejor empresa que debe tener todo cristiano, que es la de preservar el alma para salvación. Puedes tomarlo del 30 en adelante para agilizar un poco el tiempo y entrar ya en materia de... Ok, amado, estamos acá. Estoy en el 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y durable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de lo que retroceden para perdición, sino de lo que tienen fe para preservar las almas. Amén, pastor. Aleluya. Damos gracias a Dios por estas palabras que han sido leídas y pedimos a Dios en este momento, quiero que usted ore por favor y dígale al Padre en oración, Señor, necesitamos que nos instruyas, que nos ayudes, que nos muestre cuál es el camino que debemos seguir trazando en estas verdades, Señor, que nos refleja el libro de los Hebreos. Gracias, Señor, te damos por esta bondad que nos brindas hoy de poder estar reunidos en común unión contigo. Y te pedimos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú, Padre, dándonos la impartición de la revelación de tu palabra, que sea ella, oh Dios, quitando todo escombro, todo escollo, y te pido, Dios, que nos impulses hacia el destino profético que tienes trazado para nosotros en tu perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, para mí es un inmenso privilegio poder estar hoy con ustedes en esta ocasión. Como explicaba al principio, Dios nos ha permitido estar hoy
y puso en mi corazón el tema de ser perseverantes hasta la salvación. Rapidito quiero compartirles lo que nos enseña la porción que hemos leído como principio, y es que en esta misma nosotros encontramos un llamado de parte de Dios, y el llamado que encontramos nos invita a todos nosotros a considerar lo que dice la Escritura en la declaración final, que nos expresa que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí, inmediatamente, si usted puede anotar, hay una discusión en lo que es el ámbito de la teología que nos hace a nosotros comprender la composición del ser humano. Muchos teólogos hablan acerca de la tricotomía del ser humano y otros hablan de la dicotomía del ser humano. ¿En qué y a qué se refiere cuando hablamos de la tricotomía o dicotomía? Es una discusión que tiene que ver propiamente con el atender cada aspecto de la vida del ser, sabiendo nosotros que estamos compuestos, ¿verdad?, por espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros venimos a Cristo, sucede una transición. Nosotros pasamos de ser propiedad de un dueño a propiedad de otro dueño, en un sentido más claro de la palabra. Antes éramos reos de condenación y por condenación nos tocaba las herencias del dueño al cual nosotros antes pertenecíamos, que es Satanás. Pero dice que Jesús nos traspasó del reino de Satanás a su reino de luz. Y en este proceso de nosotros ser transferidos de un reino a otro, sucede algo muy interesante. Y es que junto con yo le llamo el paquete, el combo, lo que es como cuando uno llega a una milicia, ¿verdad? Nosotros recibimos una serie de ornamentos. Ahí está la armadura, ahí está en este caso el uniforme de un verdadero soldado de Cristo. Junto con ello también nos entregan un nombre, credenciales, espiritualmente hablando. Y todo esto se supone que es para utilizarlo en el campo de guerra. Cuando nosotros vamos allí, lo ideal es que cada elemento que nos ha sido entregado nos ayude propiamente en el aspecto de sobrevivir y permanecer a una guerra, y que al atravesar nosotros con éxito esta guerra podamos traer la condecoración que tiene que ver con la victoria de ser nosotros hijos de Dios que vencimos. Y aquí en Hebreos quiero rapidito hablar de algo muy interesante, y es que no se sabe a ciencia cierta quién escribe el libro de Hebreos. Muchos eruditos y estudiosos concuerdan que el libro de Hebreos no tiene un autor definido, prefieren atribuírselo directamente a lo que es la intervención divina, el mismo Cristo con su puño. Algunos especulan que fue quien escribió este libro, otros por la forma de escritura, por la manera en la que se refiere, piensan que fue el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que es en este mismo libro donde se habla acerca del sacerdocio que Cristo nos delegó según el orden de Melquisedec, un sacerdocio sin genealogía. Si usted puede anotarlo, en todo el libro podemos ver expresado un aspecto del estudio de la Biblia y del estudio de Dios, del estudio de los misterios divinos, que es lo que pudiéramos llamar una teofanía, que no es más que una manifestación de Cristo antes de expresarse a través del milagro de la concepción que sucedió cuando Dios escoge a María como una joven con las cualidades de santidad, de consagración, de disposición, llegando ella a elevar tanto su disposición a Dios que dice ella que ella se consideraba la esclava del Señor. Y vamos a ver aquí una parte paradójica, y es que nosotros somos hijos de Dios, considerados por él como reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero a la vez somos nosotros siervos a servicio del reino celestial. O sea, estamos llamados nosotros a entregar todo como esclavo, como verdad, persona que tengamos esa disposición sumisa, sometida.
Y el Señor nos llama en este punto a mirar lo que nos dice en el libro de los Hebreos cuando leímos estos versos que escuchamos a la pastora mencionar, cuando él dice que nosotros no perdamos la confianza, no perdamos la confianza, porque nuestra confianza tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Rápidamente, entregarnos esto. Todos los que estamos aquí tenemos una promesa que Dios nos ha hecho. Y es que si nosotros perseveramos, si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a ser impartidos con el galardón de la salvación eterna. Y al nosotros ser impartidos con el galardón de la salvación eterna, vamos a poder cantar victoria. Recuerdo la historia que sí pasó de manera real en la iglesia primitiva. Recordamos que los romanos tenían muchos métodos, métodos muy crueles de ellos como castigar a los cristianos. Y en un momento habían escogido a una cantidad de hermanos de una comunidad, y eran 21 hermanos, y los llevaron a un lago. Los que viven, ¿verdad?, en Estados Unidos se relacionan un poco más con esta imagen que les voy a plantear, y los llevaron a un lago. Y el castigo era morir congelado, pero le quitaban sus ropas, ¿verdad?, y lo llevaban a la orilla, y cuando el lago estaba a punto de congelación, los mandaban como forma de castigo a entrar al lago y que se sumergieran y allí murieran todos congelados. Lo sorprendente de esto era que uno de los soldados romanos, cuando estaba vigilando que llegó el momento cuando ya el lago se iba a congelar y los hermanos comenzaron, iban a entrarlos todos, hubo uno de los hermanos de los 21 que se quedó en la orilla. Y cuando comenzó el lago a congelarse, el soldado comenzó a tener una visión. Y la visión era que descendían del cielo 21 coronas sobre cada cabeza. Y usted se imagina, ¿verdad?, que una corona iba a quedar literalmente sin espacio de ocupación. Pues este soldado tomó todo, se lo quitó y fue al lago, y ya ustedes saben, murió junto con los demás hermanos, 20 cristianos, 20 creyentes, y allí nos da la figura de que hay un momento en el que puede ser que por falta de perseverancia nosotros perdamos esta corona. Esto es una historia real que sucedió y está en las crónicas establecida en escrito, ¿verdad?, extra bíblico. No está directamente en la palabra, pero sí está en las historias de los mártires que sufrieron por causa del evangelio en el tiempo de la iglesia temprana. Por eso nosotros, en el camino de perseverar, necesitamos algunos puntos que yo quiero mencionar. De los puntos que quiero mencionar está primeramente el que nos refleja la palabra cuando nos dice que en una ocasión el maestro, cuando estaba con sus discípulos, le habló a ellos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto lo refleja en Lucas 18, cuando escuchamos allí que también le refirió Jesús a ellos esta parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, o sea, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Atienda este punto, escríbalo por allí: me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también la siguiente parábola. Yo quiero que usted pueda tomar notas ahí, Lucas, y en esa porción de Lucas
específicamente, como les explicaba, en el Lucas 18:1, usted lo lea hasta el 25 en casa, después con tiempito, y pueda usted entonces ver todo los detalles que el maestro toma para hablarle a ellos acerca de que, número uno, no importa qué tan difícil sea lo que te adverse, en el trayecto a tu camino de la vida cristiana, siempre habrá algo que se levante. Yo no sé hoy en día cómo se llamaría el juez injusto que te está adversando en el área específica que te ha tocado ser probado como persona en Dios. Puede ser alguien que te haga la guerra en tu ambiente laboral. Puede ser propiamente conflictos internos. Muchas veces nosotros tenemos vacíos existenciales, situaciones. Yo mientras preparaba todo hoy, escuchaba mucho en mi mente esta palabra, y es que muchas veces atravesamos por crisis de fe. Y quiero tomar como el espacio para explicar a qué me refiero cuando el Espíritu Santo me hablaba de que posiblemente toda la humanidad que ha decidido aceptar a Cristo en esta específica hora de la humanidad esté atravesando crisis de fe. Crisis en este sentido. Cuando algo está siendo puesto en crisis, muchas veces hay crisis que viene porque Dios la permite. Y cuando Dios da permiso a una crisis que azote tu barca, cuando Dios da permiso que una crisis azote tu fe, cuando Dios da permiso que una crisis azote tu matrimonio, azote tu trabajo, azote tus finanzas, que azote tus relaciones interpersonales, lo permite para provocar un rompimiento que haga una amplificación o un ensanchamiento en lo que es tu estructura como hijo de Dios. Dios quiere darnos muchas cosas, pero para que estas cosas lleguen, tiene que entrar todo en crisis para que yo pueda soltar la carga extra que hay en la barca. Cuando usted puede ver en las figuras bíblicas que viene la tormenta y azota la barca de los discípulos, quizá algún filme que usted ha podido ver, siempre que una barca está zozobrando, el primer plan de acción es echar la carga que está de más hacia el océano. Y no sé hoy, yo como el primero, ¿verdad? Pero no sé quién más Dios les quiere hablar hoy que debe soltar la carga extra. Debe soltar en sus manos esto que te preocupa, toda ansiedad, toda situación que te está preocupando, y todo esto en torno y en relación a tu fe. Porque cuando entramos en crisis de fe, quiero seguir definiendo, me refiero al punto en el que muchas veces nuestras convicciones van a ser probadas por aspectos externos y por factores internos que pasan en nosotros. La crisis de fe viene para que podamos nosotros ver a nuestro Padre midiendo nuestro nivel de fe, sabiendo que el nivel de fe humano es un nivel que llega, no es tan grande, porque Jesús se atrevió a compararlo con el nivel de fe de un granito de mostaza. Y ahí es donde entra el punto que Dios, para poder preservar el alma, para poder perseverar hasta que seamos salvos, necesita que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, podamos tener la disponibilidad de orar siempre y no desmayar. Porque el que no desmaya, el que persiste, el que sigue golpeando en oración, y ya hablando en asuntos más profundos del ámbito de guerra espiritual, el ámbito de intercesión profética, estaríamos hablando que muchas veces no nos imaginamos a qué distancia, a qué profundidad y a qué dimensión de anchura viajan nuestras oraciones. Hay frentes espirituales que como iglesia nos hacen adversidad en los aires, nos hacen adversidad en tierra y nos hacen adversidad debajo de la tierra, en los ambientes marítimos, en los ambientes subterráneos, en lo que pudiéramos hablarle como el inframundo. Y todo esto se sujeta a la orden de alguien que decidió ser, como dice Hebreos, de aquellos que no retroceden, sino de los que perseveran para preservar el alma para salvación. En este punto, nosotros ahí vemos que al aprender esto de nosotros continuar en el entendimiento de ser personas que
oremos siempre y no desmayemos. Entonces llega el segundo punto, y el segundo punto es entender que nunca el infierno prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y para ello, quiero invitarte a que tú puedas anotar allí lo que dice en Mateo, cuando Pedro es un canal de Jesús, un canal de Dios para declarar una de las verdades más poderosas. En Mateo 16:13 sucede que Jesús, viniendo de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, o que en algún caso, estoy parafraseando, eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo a ellos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, escucha esto, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Y las puertas, nótese que están en plural, y las puertas del Hades o del Hades no prevalecerán contra ella. Y algo que meditaba hoy, cuando repasaba las notas de esto, es que la palabra iglesia proviene de una palabra griega que se escribe eclesia, E-K-L-E-S-I-A, eclesia o eclesia. Y la traducción al español es salir fuera del campamento y llevar su vituperio. Vamos a llevar esto un poco suave. Aquí estamos todos cómodos. Aquí estamos unidos en comunidad. Unos a otros nos podemos confesar, nos podemos ayudar. Yo te sostengo en oración, tú me sostienes a mí. Y esto puede ser una iglesia virtual. Cuando estamos en nuestra iglesia local, allí estamos con los hermanos. Los hermanos oran por nosotros y usted dice: bueno, hermano, ven, ora por mí, que estoy cargado. Ahí está todo bien. Pero cuando hablamos de la verdadera eclesia o eclesía, es cuando salimos fuera del campamento allí y llevamos el vituperio. Ser vituperado es ser llevado a un punto en el que te sucedan cosas que tú sabes que no te merecen que te sucedan, pero que tú entiendes que no importa que te pasen por causa de Cristo. Lo voy a repetir. Hay cosas que tú sabes que, porque a mí, Señor, no debería yo estar en este punto. ¿Por qué estoy yo? En dominicano decimos: ¿por qué estoy yo bailando en este asunto? Si yo ni siquiera opiné de ese asunto, si yo ni siquiera hablé de ese asunto, yo estaba en mi oficina tranquilo y me están involucrando en este problema en la empresa, me están involucrando en este problema en la casa. Incluso algunos que estamos aquí cometemos el gran pecado de simplemente quedarnos callados cuando algo sucede en la casa, en el entorno o donde nos movemos. Y usted dice: pero yo lo que me quedé callado, porque al diablo le molesta hasta que usted se quede callado. Y cuando Dios da permiso que usted, aunque está callado, lo involucren, tranquilo, quieto, paciente. He comentado en otras ocasiones, en otras predicaciones que hemos compartido, que yo le llamo a la paciencia la ciencia de la paz. Porque a tener paz se aprende, se estudia, se ensaya, se cae, se levanta. Usted es probado, pide de la paciencia, Dios le dice: otra vez vamos al campo de entrenamiento. Aleluya. Noto a alguien que el Espíritu Santo le está diciendo: tranquilo, porque yo estoy levantando bandera por ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi iglesia. Todo lo que he dado permiso para que te suceda es porque estoy formando en ti el carácter de Cristo. Y él lo dice: las puertas del Hades no prevalecerán. No significa que no habrá antagonismo en el ambiente. El hecho de que le confesaste a Cristo hace un mes, hace 2 meses, hace una semana, ayer, ya te califica como el candidato correcto para que las tinieblas te adversen y las tinieblas produzcan presión hacia ti
y tú pierdas la paciencia. Y cuando pierdes la paciencia, pierdes la oportunidad de poder entrar en aquellos niveles que Dios ha separado para ti, para que seas modelo de perseverancia a aquellos que te rodean. Y ojo a esto, no porque usted tenga mucho tiempo en el evangelio, significa que esto es garantía de que usted tendrá un correcto o una correcta asimilación del proceso. Tiempo no garantiza que usted pase la prueba de inmediato. Hay personas que son probados a la primera y a la primera la pasan. Ojo allí, no estoy quitándole mérito a la permanencia o al tiempo. El tiempo es importante porque por otro lado vemos el equilibrio de que Jesús siempre habló acerca de el tiempo de madurar, el tiempo de crecer, el tiempo de que usted no puede echar el vino nuevo en odre viejo porque se echa a perder. Y dice más, y con esto voy caminando al próximo principio. Dice que cuando él declaró esto, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí es donde nos convertimos en personas que no solamente aguantamos el golpe, en personas que no solamente resistimos la prueba, sino que el aguantar, el resistir, me califica para operar en lo sobrenatural. Y un modelo que el Señor me traía a la mente de perseverancia en esta generación es el modelo de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3 le hablan y le refieren al rey Nabucodonosor y le dicen, mira, rey, sepas algo, que es que no tenemos que hablar sobre el asunto. Es que no, ni siquiera hay que hablarlo. Haz como bien te parezca. Y dice que el rey demudó el semblante de su rostro y mandó a calentar el horno más de lo acostumbrado 7 veces. Y bueno, todos sabemos la historia. La historia dice que aún aquellos que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego se quemaron. Y de Sadrach, Mesach y Abednego solo fueron consumidas las ataduras. Porque el nivel de fuego, de prueba que te sobrevendrá, siempre estará equilibrado al nivel de llamado y de asignación que Dios te ha dado. Lo voy a repetir. El nivel de prueba que Dios permitirá, que Él dará permiso que te llegue, siempre estará relacionado al nivel de llamado que tienes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un rey que un sacerdote, ni lo mismo ser un rey sacerdote. Lo voy a explicar. Aquí en esta sala hay gente que son en el mundo de arriba, certificados y vistos por la fe. Usted quizá ni se considera nada. O te dice, wow, pero que yo no soy nadie, pero tú eres un rey en el cielo. Ay, Señor, pero que yo no soy nada, pero tú eres un sacerdote. Y hay otros que son reyes sacerdotes, que son gente que ministrarán en el mundo futuro. Y yo por eso hoy quiero alentar a alguien en el nombre de Jesucristo. Y primeramente esta palabra yo la abrazo para mí mismo. Aliento tu vida, hermano, hermana, en este momento. Sigue perseverando. Hay una corona de salvación que te espera. Hay un galardón que te espera. El Señor traerá sobre ti tiempo en el que vas a operar en la sobrenaturalidad del Espíritu. ¿Para qué? No solamente seas un aguantador de golpes. Hace un tiempo yo tenía, ¿verdad? Con algunos de mis cercanos acá, que le decía en broma que no sé si alguno se relaciona con la palabra zambá. La palabra zambá es aquí se conoce en Dominicana como un instrumento que utilizan los boxeadores, que solamente es para aguantar golpes. Entonces era tanta la prueba que me había sobrevenido en una temporada que yo le decía a los muchachos, bueno, yo lo que estoy es un zambá, pero aquí estoy aguantando mis golpes, Hay momentos donde tendrás que aguantar golpes y hay golpes que no son a veces como un puñetazo. Hay golpes que los golpes más duros son las palabras que te hieren. Y Efesios 6:10 lo dice. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y ellos diseñan dardos que son como bofetadas, que son como lanzas que atraviesan tu corazón.
pero tienes que levantarte, tenemos que levantarnos y perseverar en el bien hacer, porque vemos entonces a Daniel como un modelo de justicia, un modelo de santidad, un modelo de consagración, un modelo de búsqueda en la presencia del Señor, y vemos cómo Dios lo hizo a él ministro, no solo en un reinado, sino en varios reinados, y este hombre brilló y dice que era 10 veces mejor que aquellos que le rodeaban en su generación, y fue usado para profetizar. Yo oro en este momento para que Dios use a alguien para profetizar, para traer y revelar secretos muy guardados que literalmente harán salir de la red y de las cadenas a generaciones completas. Porque el Señor hoy nos está diciendo perseveren hasta el fin. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos otra vez a lo que en el inicio leímos, y con esto voy concluyendo, nos vamos a dar cuenta de algo interesante que nos regala el texto que compartimos. Y es que al final, el Señor, en el verso 37 del capítulo 10 de Hebreos, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es aquí donde yo digo que Dios tiene sentido del humor, porque él dice aún un poquito, y hace unos añitos que este texto se escribió. Para ser exactos, unos 1000 y pico de años. Y él decía aún un poquito, y en Apocalipsis 22 él dice yo vengo en breve, y es porque Dios no está limitado al tiempo. Dios inventó el tiempo para el hombre, y debemos cuidarnos de algo, porque Dios inventó el tiempo para el hombre, pero el hombre inventó la prisa. Y nosotros ahí es donde queremos apresurar a Dios, donde queremos, no Dios, porque hablo a mi manera, hablo en mi tiempo, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Que tú me olvidaste, ¿y dónde tú estás? Pero dice aún un poquito. Y yo quisiera que usted ahí haga una pequeña dinámica mientras vamos, ¿verdad?, cerrando, y diga ahí en el chat, aún un poquito, aún un poquito. Escríbalo, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero me gusta mucho que dice aquí, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. En otra parte de la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero si usted lee ahí mismo más adelante, en el capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos llamados a caminar sobre la palabra, sobre las aguas, entendiendo nosotros claramente que Dios en su amor y su misericordia nos ha bendecido con que Cristo habita en nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, lo que debemos procurar, hermanos, es que Cristo se forme en nosotros. Este es uno de mis temas favoritos. Cuando Cristo se haga vida en nosotros, cuando nosotros estemos, que Él nos posea, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero también que todos nuestros sentidos. No sé por qué el Señor hoy, mientras estoy hablando esto, me trae una parte que no estaba aquí en mis notas, y es que el cuerpo humano, esto anótelo y luego se lo desatamos en otro espacio. El cuerpo humano tiene 9 sistemas que lo gobiernan. Para que usted me entienda, uno de los sistemas es el sistema sanguíneo, otro es el sistema nervioso, uno el sistema óseo. Bueno, el sistema nervioso tiene también una parte que es el sistema nervioso central, y cada sistema en el aspecto de la vida física gobierna una parte del ser, y cada sistema, para poder el cuerpo funcionar de manera correcta, debe estar en óptimas condiciones. De la misma manera, el hombre espiritual y el hombre natural se complementan uno a otro, ya que la parte del alma recibe lo que son los nutrientes del cielo, para que a través del espíritu del hombre, el Espíritu Santo le ministre las fuerzas al ser humano. Por eso la palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Le confieso, esto no estaba aquí en mi pensamiento, pero el Señor está llamándonos a descansar.
a que Él ministre fuerzas de su poder en cada sistema. Yo oro en este momento para que Dios restaure los nervios espirituales. Aleluya. Yo oro para que Dios restaure los huesos espirituales. Aleluya. Yo oro para que Dios restaure el sistema digestivo espiritual. Aleluya. Yo oro para que Dios restaure el sistema respiratorio espiritual. Yo oro para que Dios restaure todo el sistema del hombre espiritual. Para que podamos ser creyentes, que asimilemos bien lo que es una dieta espiritualmente balanceada, ministrada por el Espíritu. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Dígalo, yo no soy de los que retroceden. Escríbelo ahí. Yo no voy a retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y mire que habla de preservar el alma, porque el alma es la parte que está aquí en cuestión. El alma es lo que el diablo le interesa. El alma es la que puede expresar todo lo que se mueve en el mundo invisible. El alma es la cuestión aquí. El alma es el tesoro, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el alma es la personalidad única que salió del vientre de Dios, impartido, ligado al espíritu. Pero cuando llegue aquel día en el que te llamen, en el que Dios te llame a salvación, te dirá por tu nombre, porque el alma lleva un sello de Dios que es establecido en la eternidad desde el corazón del Padre.